De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estaba buscando mi cámara porque estamos llegando el primer día de trabajo aquí con ustedes, así que todos estamos afilándonos. Así que bueno, tenemos a nuestra próxima invitada. Para mí es un honor tener a una mujer que es una luchadora venezolana y para nuestro primer programa del año, Evangelina García Prince. Evangelina, gracias por venir hoy, un día tan especial, que todavía no hay tráfico, todavía la gente se está acomodando, así como todos que estamos arrancando el año. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y también quisiera darte un triple agradecimiento por esta invitación. En primer lugar, porque me invitas y es siempre un honor y un privilegio estar en tu programa. Igualmente. En segundo lugar, considero que más privilegio aún el que sea el primer programa del año. Y en tercer lugar, porque estás inaugurando el año con una mujer y eso sí que es excepcional. Y realmente en nombre de todas las mujeres venezolanas, no porque yo crea que las represento, pero en nombre de todas las mujeres venezolanas, el que me des la palabra en el primer programa del año 2017, realmente te lo agradezco como mujer. Oye, muchísimas gracias. Además que me dicen que me vas a servir de astróloga y todo para proyectar qué es lo que va a pasar este año. Pero te quería dar una anécdota que es una coincidencia, una causalidad, como dicen algunos, que es que, por ejemplo, los masones, el billete de $1 de los Estados Unidos siempre tiene que ir firmado por una mujer, porque eso significa que es la garantía de la reproducción, de la prosperidad, porque los hombres no podemos reproducir, las mujeres sí, somos parte de, pero ustedes son las que llevan esa reproducción al mundo, por eso es que es importante y ojalá que se reproduzcan prosperidad y optimismo y todas las cosas buenas que traen las mujeres al mundo, así que para nosotros también es un honor tenerte aquí el día de hoy. Bueno, te agradezco mucho toda esa reflexión sobre el aporte de las mujeres y ojalá que en esta nueva etapa que estamos comenzando en la perspectiva de todo el sistema político y económico venezolano, se asuma la voz y la contribución de las mujeres como una de las voces y contribuciones silenciadas y excluidas de un panorama que quiere ser plenamente democrático y en el cual las mujeres tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Tenemos muchos temas que hablar. Yo quería comenzar agarrando lo que quedó pendiente del año pasado, porque quiero recordar que Evangelina no solamente es profesora, sino especialista en todo lo que son procesos de transición y procesos de gobernabilidad. Por eso para mí su opinión es siempre tan importante. Y sobre todo en este momento, esto lo vamos a hablar a lo largo del programa, todo lo que puede ser una transición en este momento, qué va a pasar con la mesa de diálogo, la MUD se está reformando, hay ciertas amenazas y quería agarrar ese punto desde el 24 y 31 de diciembre que nos dijeron que nos iban a amanecer este año con una sorpresa. Lo que decían los analistas es que iban a disolver la Asamblea Nacional, pero efectivamente no sucedió. Y era eso, que era lo que iban a hacer, cuál era la sorpresa, si se disolvía la asamblea, cómo lo iban a hacer. Hay tantos rumores que quiero que tú me aclares un poquito el panorama, por favor. Bueno, en realidad, fuera de la mención que has hecho de que yo voy a adivinar el futuro, decirte las cosas que van a ocurrir. Bueno, escenarios, pues, sí, escenarios. Realmente esa es la palabra. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos en el presente? Yo lamento muchísimo, digamos, que el primer ensayo de acercamiento para un diálogo, entre comillas, entre el gobierno y la oposición haya resultado como resultó, pero era algo que se tenía que esperar. La experiencia de los procesos de transición y de diálogo que conocemos en el mundo, que son muchísimos, muy amplios y en diferentes condiciones dentro de contextos incluso más o menos conflictivos que el que presenta Venezuela, nos demuestran que lo que ocurrió con la asistencia de la oposición a ese diálogo, repito, entre comillas, fue una aventura. Hoy en día los diálogos políticos y las transiciones son especialidades, hay especialistas, hay maneras de definir cuáles son los escenarios y cuáles son las posturas. Aquello que ocurrió, lamentablemente, fue una cosa sumamente aventurada, sin ninguna experticia, sin ninguna coherencia, incluso dentro del propio grupo de los que fueron al supuesto diálogo en representación de la oposición. Entre las cosas notables que son imperdonables en un proceso de diálogo es que en la inauguración del diálogo estuviera el presidente de la República. ¿A quién se le ocurre permitir en un diálogo entre oposición y gobierno que haya una máxima autoridad del Estado presente? Y en segundo lugar,
con todo respeto y sin dejar de reconocer los méritos que los mediadores invitados tienen a través de su trayectoria política, es evidente que los fulanos mediadores estaban absolutamente marcados y era muy fácilmente esperable que se comportaran como lo hicieron. De manera tal que, digamos, este primer ensayo, ojalá que al movimiento de oposición le haya dejado una lección respecto a la preparación que hay que tener, la seriedad y el respaldo científico y metodológico que estos procesos exigen. Sin embargo, vimos que hubo algo que reconoció el gobierno a fin de año, donde soltó a algunos de los presos políticos o como los quieran definir, pero eso parece que es una de las condiciones que pusieron para que se puedan sentar en la mesa el próximo 13 de enero. ¿Eso es suficiente? ¿Qué se oye de lado y lado? ¿Se van a volver a sentar? Bueno, yo creo que no se van a sentar. Sería un gran error continuar con esa farsa y empleo esta palabra con toda intención. Eso no es tal diálogo, no están planteadas las condiciones. ¿Cómo vas a ir tú a un diálogo donde no hay una agenda de puntos mutuamente compartida? Para dialogar políticamente es necesario que haya una preparación del diálogo, que en la preparación no estén solamente los protagonistas que tienen intereses políticos, sino que haya todo un conjunto de elementos que le pueden dar soporte técnico, soporte metodológico y soporte político importante a todo lo que es el proceso de dialogar. Y el primer elemento que se requiere para un diálogo es el elemento agenda. Es decir, ¿cuáles son los puntos? Y no son los puntos que dice la MUD o los que dice el gobierno. Son los puntos que están en la agenda que han sido mutuamente compartidos sobre la base de un intercambio previo de preparación. Sí. Ahí tienes tú los diálogos que se dieron entre la guerrilla colombiana y el gobierno colombiano, el tiempo que duró ese diálogo. Los diálogos en Vietnam fueron tan cuidadosamente preparados que hasta se discutió la forma de la mesa en la cual iban a estar los dialogantes, porque nadie quería tener una mesa cuadrada para que ninguna fuera cabeza o punto central de la mesa. Es decir, las implicaciones que tiene un diálogo político son numerosas y van no solo desde los aspectos ideológicos y de contenido, la materia específica en sí, sino los aspectos que tienen que ver con el ambiente, que aseguren realmente que el diálogo sea un diálogo objetivo y que se asuman los acuerdos sobre la base de una discusión abierta. Pero la Iglesia ha sido bastante fuerte con los pronunciamientos hacia el gobierno, que le está pidiendo, por favor, reconozcan a la Asamblea Nacional, porque si no, esto tiene como un tinte de dictadura. Tú siempre usas unos términos que me gustan, la dictatocracia o la democratura, pero tiene ese tinte que no termina de ser una cosa ni la otra. Pero te pregunto algo, ¿es pararse de la mesa? ¿No crees que hay condiciones para seguir exigiendo? Porque en este momento, después de lo que pasó con el billete de 100 bolívares, la popularidad ha caído fuertemente, por lo menos eso dicen las encuestadoras. Y creo que sería un gesto, y sobre todo ya con el 2017, el referendo revocatorio atrás, por lo menos para que no siguiera el vicepresidente, ya con otras condiciones ahora este año. Pero eso todavía está en el tapete y se tienen que hablar muchas cosas. Pararse y dice, a lo mejor no es lo más conveniente. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que el diálogo es una opción que está planteada en el presente. Y la posibilidad de que el diálogo pueda servir para llegar a un proceso que acelere algunos elementos de futuro respecto de la presidencia de la República tiene plena vigencia. Lo que yo objeto es la forma relativamente improvisada e incompleta en la cual ese diálogo se está planteando. Yo creo que la oposición tiene que plantearse para una nueva fase de un posible diálogo con el gobierno como una oposición coherente. Y no se plantea en este momento que haya coherencia, al contrario. Los conflictos internos de los grupos de oposición son tan terribles que están como en peleas de carácter individual, que son insoportables y en los cuales no se puede hablar de una voz coherente y única de la oposición en una mesa de diálogo para llegar a una agenda compartida. En segundo lugar, la oposición tiene que dejar el límite de los partidos como los representantes de la oposición. La oposición en una nueva fase tiene que ser coherente
y además inclusiva. Es decir, hay otros actores en el conflicto, hay otros actores en la democracia que deben tener un espacio dentro de quienes vayan a establecer algún tipo de diálogo. Y finalmente, reitero esto porque lo considero de extrema importancia, tiene que ser una oposición que se presente en un proceso de diálogo con mayores calificaciones de carácter técnico, de carácter metodológico, de asesoría, de carácter político. No cuestiono en absoluto a los personajes que estuvieron presentes en la mesa de diálogo en sus características personales, pero es evidente que actuaron con, digamos, con una gran improvisación en muchos sentidos. Y prueba de eso fue después lo que sucedió el día que no se presentaron 3 diputados, pero tenemos que ir a una pausa. Al regreso hablamos de eso y también de algunos escenarios que para analizarlos uno a uno de cuáles serían lo que podría pasar este año, 2017, qué salida vemos a esta crisis de gobernabilidad. ¿La definimos así? Yo creo que es un estado de ingobernabilidad. Un estado de ingobernabilidad. Bueno, ya regresamos aquí con Angelina García Prince, aquí en Globovisión con Toby Pensini. De nuevo con ustedes aquí con Toby Pensini por Globovisión. Estamos con la experta en gobernabilidad y todos los procesos también de transición, Evangelina García Prince, profesora. Y quería comenzar esta sección con un artículo que escribió esta semana José Toro Hardy, que me parece muy interesante. Lo primero que él plantea es el estado de gobernabilidad, para que veas que está en el contexto que estamos hablando, porque habla del colapso de la economía venezolana, dice que la democracia dejó de serlo, el país está a punto de experimentar una ruptura del tejido social. Y esto es la situación que plantea al iniciarse el 2017 y plantea 3 posibles escenarios que quizás podrían materializarse en este año. Muy interesante y vale la pena analizarlo. Entonces, él ve 3 análisis, uno electoral, uno de transición y uno de recomposición. Déjame explicarte lo que él habla por elección. Él, después que hace un análisis de todo lo que fue el referendo revocatorio, que ya no va de la manera que se quería, él plantea que puede ser o la renuncia de Maduro, que se convoquen elecciones generales, esperar al 2018, todos los escenarios planteados para no poner en encasillarlo solamente lo que él dice. ¿Cuáles crees tú que son los escenarios de salida electoral en el país para esta crisis de gobernabilidad? Bueno, yo creo que uno de los escenarios es el que, es decir, hay 2 opciones en mi criterio. En primer lugar, que se logre mediante un acuerdo conversado, dialogado, el que se realicen las elecciones adelantando los tiempos para la consulta electoral en ciertos casos. Yo veo que ese escenario no es un escenario realmente optimista en este momento. Todas las señales que está dando el gobierno son de retardar los procesos que ya incluso están demorados. Sería pues un escenario al que yo no le tengo muchísima fiabilidad. En segundo lugar, creo que es importante y en esto tendría un rol muy significativo la nueva asamblea, entre las que yo creo que son las tareas de la nueva asamblea, el que la asamblea se decidiese de una vez por todas a crear una comisión ad hoc que fuese preparando precautelativamente una nueva constituyente que obligaría de alguna manera a generar cambios dentro del proceso electoral. Y el escenario más optimista sería el de que realmente el gobierno accediera a través del mecanismo de diálogo a celebrar y a preparar las consultas electorales que puedan acordarse mediante el diálogo, pero eso significaría una recomposición, no solo del aparato que es el poder electoral, sino de la agenda que tiene en este momento. De manera tal que la salida electoral es legítima, es legal y es legítima. Pero si la comparamos con las realidades que tenemos en la estructura del poder electoral, las intenciones del gobierno, la trayectoria, los desmanes que se vienen realizando en esta materia, lo veo como muy ensombrecido para ser el escenario más cercano. Mira, escuchando a John Magdaleno y entrevistándolo, él insistía el año pasado que si el referendo revocatorio no se daba en el 2016, que era el escenario que plantearon la MUD desde un principio y me parece que era el más coherente, porque si se revocaba el presidente, convocaban elecciones generales en 30 días. Ya ese escenario en pocos días va a estar muerto. Y viene el escenario de revocatorio que quede el vicepresidente. Lo que plantea John Magdaleno es que de todos modos sería una derrota
electoral para la presidencia, que tendría un nuevo cambio con un vicepresidente que tendría que verse obligado a negociar con la oposición y vendría una especie de transición. ¿Cómo ves tú a ese escenario? ¿Serías partidaria a favor de eso o no? Bueno, parece que sería lo más factible, pero la piedra de tranca, como decimos comúnmente, está en que realmente se pueda realizar un revocatorio y que pueda salir el presidente y el vicepresidente establezca un acuerdo negociado para tener un proceso de transición cuyas salidas no son única y exclusivamente la salida de una nueva elección inmediata, sino que incluso podría, porque hay voces en ese sentido que se están dando dentro del sistema político, el tema de la constituyente, que no debe pasarse por alto. Yo creo que es un tema muy importante y por eso creo que en la agenda de la nueva asamblea que va a juramentarse en 2 o 3 días, en 2 días, el 5 de este mes, pues evidentemente tiene que crearse una comisión ad hoc que de alguna manera comience a preparar la nueva constituyente. Porque esa constitución del año 99 que tanto hemos alabado necesita ajustes y la realidad lo está demostrando. El segundo escenario que plantea Toro Hardy es la recomposición. Él hace alusión a las encuestas que dicen que cerca del 80% de la población adversa al gobierno. Saben que por la vía de la represión es imposible controlar la coyuntura y se establecen prioridades. La primera de ellos es conservar el poder y para lograrlo dice que deben asumir sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio más viable? La respuesta dice que es obvia. El presidente Maduro, que se ha convertido en un personaje incómodo, que genera rechazo, y su salida después del 10 de enero permitiría al vicepresidente concluir el periodo presidencial. Él dice que este sería un escenario muy factible y que estaría apoyado también porque bajaría la presión internacional y también los militares verían atenuado el riesgo de una inminente anarquía. ¿Cómo ves este escenario de transición planteado por Toro Hardy? Yo creo que el ver, es decir, respeto muchísimo y me parece que muy calificada la opinión, pero el ver que digamos que el obstáculo fundamental está en Maduro es simplificar la situación. Porque Maduro no es más que un personaje alrededor del cual se mueven otra serie de actores que están prácticamente pegados con pegalo todo ahí de él, y entre ellos el principal actor es las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Esas fuerzas bolivarianas no pueden ser excluidas de cualquier solución ni de cualquier análisis que se haga de los escenarios. Maduro no es Maduro solamente, Maduro es Maduro y el ministro de la Defensa y el conjunto de líderes del PSUV que están, digamos, en conchupancia, esa palabra, digamos, medio romulera que voy a sacar en esta tarde, están en conchupancia con ese factor de poder. Maduro es, digamos, es decir, es que tú lo ves, lo miras, lo observas y no es, él en sí mismo ni como presidente ni como persona tiene la fuerza. Él habla porque habla y se mantiene en esa situación porque tiene soportes importantes, para mí, básicamente en la Fuerza Armada Bolivariana. Y en segundo lugar, en el grupo que no quiere soltar el poder porque los intereses pues son manifiestos. Bueno, el tercer escenario que plantea es la transición y dice que ya la población vio lo que sucedió con los retiros de los billetes de 100 bolívares, se necesita una figura racional, dicen con una especie de Ramón J. Velázquez, pero ¿quién sería esa persona? ¿Cuánto tiempo estaría? A mí me parece ese es el más utópico, ojalá que llegara, pero sería como el escenario milagro. ¿Qué opinas tú? Bueno, evidentemente sería milagro porque no se puede pasar de esta situación automáticamente a una transición si antes no hay diálogo, si antes no hay acuerdo, si antes no se resuelve el tema de la situación de los poderes públicos. No es Maduro, es la Corte Suprema, es la invalidación permanente de todo lo que aprueba la Asamblea, de manera tal que no hay que personalizar el conflicto, personalizar la situación, porque es una cuestión de carácter estructural, en la cual hay un tema de ingobernabilidad, no es una crisis de gobernabilidad, es un problema de ingobernabilidad. Aquí cada quien hace lo que le da la gana en la perspectiva de los poderes públicos. Aquí no hay norma, no se respetan las pautas acordadas, no se respeta la Constitución. ¿De qué crisis estamos hablando? Estamos hablando de ingobernabilidad total. Ni siquiera tiene fuerza el gobierno para fijar el valor del cambio de la moneda nacional. Entonces, no tiene autoridad frente a la Fuerza Armada hace lo que le da la gana. Es falso que el presidente de la República sea el comandante supremo de la Fuerza Armada. Eso es un título prácticamente honorífico. La Fuerza Armada funciona como
como sus normas internas y su comandante lo define. La economía va sin rumbos prácticamente. La sociedad, estamos, digamos, al margen de cualquier mínimo elemento y condición social de bienestar básico. Sal a la calle. Y por cualquier calle de Venezuela que tú encontrarás las carencias, las colas, no hay alimentos, los hospitales están en el suelo. No, esto no es una crisis. Claro. Este es un tema de ingobernabilidad, de ausencia de poder y de orden. Ahora, yo, aparte de estos tres escenarios, elección, transición, recomposición, cualquiera sea la salida, yo creo e insisto que lo mejor es que mantengan esa mesa de diálogo, que exijan más, que se conforme una unidad mucho más fuerte de la MUD, que tome en cuenta, y parece que se está reestructurando en el próximo negro, vamos a hablar de eso, y también creo que tienen que poner de lado y lado cuáles son las condiciones reales, porque si también le pide a la Asamblea desincorporar a los diputados, ahora no, desincorporarlos pero con latigazos, y lo escupes y lo humillas, no, eso no es, ya ellos lo desincorporaron. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es entonces esta salida? ¿Seguimos con diálogo? No hay transición en una situación de ingobernabilidad como esta si no hay un diálogo. Esa transición puede venir o del diálogo, que sería por la paz y por las buenas, o una confrontación tipo conflicto muy duro que puede dejar, digamos, en una condición de vulnerabilidad al país mayor de la que está en este momento desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, nacional e internacional. Así que si no hay diálogo, habrá conflicto. Y entonces mantener este conflicto es mantener, digamos, ese proceso en el cual Venezuela se está desangrando desde el punto de vista del valor de la nacionalidad, de su economía, del sentimiento de pertenencia, de la coherencia social mínima que requerimos. Entonces el diálogo es imperativo, pero un diálogo que presente a un actor, la oposición, que sea coherente, que sea inclusivo, que esté bien soportado técnica, metodológica y políticamente. Y a un gobierno que de una vez por todas se baje de esa nube de que es una autoridad absoluta que puede presentarse en la mesa de diálogo con el presidente de la República encabezando las cosas. Y necesitamos otros mediadores para ese diálogo. Evangelina, vamos a una pausa y ya regresamos contigo para seguir hablando de estos temas. Vamos entonces a entrarle a esta ampliación que va a ser la MUD, esta reestructuración. Ya regresamos. Buenísimo. Con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con la profesora Evangelina García Prince, que está más sharp, está más aguda que nunca. Nos está ayudando a descifrar cuáles son los posibles escenarios para este año 2017. Y yo quería hacer referencia, no es lo que nos escribió Toro Hardy, que me felicito por su escenario, pero fíjense en esta caricatura que dice las distintas salidas, que es una caricatura, por cierto, así que es un poquito del humor. Dice la Constitucional y presenta a Henry Ramos Alup, partida de nacimiento, una cigüeña, también Enrique Capriles con la electoral, la renuncia del propio Maduro, la intervención internacional, un milagro, y pone a José Gregorio Hernández, el diálogo, ponen a Zapatero, un golpe militar, y también a la calle. Pero esos son los escenarios que están planteados. Pero este es más duro que el billete de 100, esto no sale así tan fácil la cosa. Sí, yo creo que el escenario de la calle que tanto se ha citado en los últimos tiempos, es un escenario absolutamente válido y la historia latinoamericana lo ha demostrado. En Paraguay, el dictador salió cuando la gente se paró 4 días frente al Palacio Presidencial y hasta que no renunció, no se movió. Pero no tenían la Fuerza Armada que tenemos nosotros. No había, digamos, esa articulación estructural entre el gobierno que tenemos en este momento y el soporte militar que de manera absolutamente e irrestrictamente está en apoyo de cualquier cosa que el gobierno plantee. Hay que hacer calle, pero no basta la calle. Es necesario que la calle vaya acompañada de otras opciones. Y yo soy ferviente creyente en el diálogo, pero en los términos en los cuales lo hemos planteado en este programa, en el sentido de que tiene que ser un diálogo con una agenda que esté compartida, con una buena fe de parte y parte, y eso se ve inmediatamente en los, procesos de preparación del diálogo. Hay demasiada experiencia dialógica en América Latina. Los diálogos de Esquipula que permitieron el fin de la guerra en Centroamérica comenzaron a prepararse en la isla de Contadora.
y fueron muchos los años. Sí. Los diálogos que se dieron en Cuba para, digamos, la reincorporación de la FARC a la vida social colombiana durante muchísimo tiempo. Y déjame atajarte ahí una cosa, porque ahora viene un proceso de diálogo en los primeros 100 días de Donald Trump con el Vaticano y también con Cuba. Y ahí vamos a estar los venezolanos metidos en esas barajas, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, le deseamos la mejor de las suertes al Vaticano, porque en los diálogos que se dieron aquí en Venezuela parece que no hay coherencia entre el planteamiento y el protagonismo o el rol que desempeñó como mediador el Vaticano y lo que piensa la Iglesia venezolana. Sin que haya una confrontación entre Roma y Caracas, es evidente que son dos puntos de vista ¿Por qué es eso? diferentes. Porque la Iglesia no es parte del Vaticano, ellos tienen independencia, porque yo creo que el nuncio ha hecho unas denuncias bastante importantes, sobre Exacto. todo hablando de la Asamblea Nacional y que tienen que reconocerlo, porque si no sería una democratura, una dictatocracia. Sí, realmente me parece que la última decisión del Vaticano respecto del proceso de diálogo fue sabia. Y me parece que escuchó la voz de la Iglesia venezolana, que ha sido contundente, muy seria, muy sistemática, muy aguda. Pero una cosa es el Vaticano y el Papa Negro, ¿verdad? Y otra cosa es, digamos, lo que está ocurriendo en Venezuela. Y claro, yo creo que el Papa actuó de buena fe y, digamos, su representante dentro del proceso de diálogo también lo fue. Afortunadamente se dieron cuenta de por dónde iban los tiros y sacaron esta última decisión, esta última carta del representante del Vaticano, que de alguna manera plantea que la cosa no fue bien satisfactoria y en los términos en que fue planteado originalmente al Vaticano. Fíjate que Claudio Nazoa escribió hace poco y habló sobre Dios y que el representante en la tierra es el Papa, pero parece que Dios no está en todas partes porque en Venezuela no está. ¿Esto le ha creado algún tipo de desprestigio al Vaticano? ¿Ha creado estas mesas de diálogo también que no haya unidad en la MUD? ¿Quién ganó? ¿Ganó el gobierno? ¿Ganó tiempo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que el Vaticano mantiene su autoridad moral, su autoridad ética, y creo que la buena intención de intervenir para solventar situaciones conflictivas en los países sigue teniendo vigencia y es un rol político que el Vaticano está cumpliendo que debemos acompañar. Y pienso pues que la reflexión del Papa, que es un hombre muy agudo, le va a llevar por, digamos, los linderos que cada caso en América Latina le está exigiendo al Vaticano para que sea, digamos, para que pueda intervenir con eficiencia, porque no es intervenir y dar, digamos, la legitimidad que supone la presencia del Vaticano, sino que haya eficiencia. Sí. Para eso, el representante del Vaticano tendría que exigir dentro de la mesa de diálogo ciertas condiciones que no fueron exigidas por el Vaticano y que no dieron equivalencia en los términos de los actores que estaban dialogando. Bueno, esta semana es muy importante para Venezuela, por eso estamos aquí en el primer día de nuestro programa con Toy Pensini, sobre todo que el 5 supuestamente vamos a tener una nueva constitución de lo que es la directiva de la Asamblea Nacional. Hay muchos rumores, hay muchas cosas que se hablan por debajo, no vamos a entrar en eso. Lo único que sí quiero entrar es en este nuevo intento de la MUD, de cambiar la estructura. Voy a leer que la continuidad de la Secretaría Ejecutiva está en discusión y la dirección de la unidad se amplía a 9 partidos, preservando la influencia de Primera Justicia, Acción Democrática, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. ¿Cómo debe ser esta reestructuración para que sea efectiva? Bueno, yo creo que no debe solamente incluir partidos, sino que debería incluir la representación de la sociedad civil que se las ha jugado de manera completa, coherente, sistemática y permanente en defensa de la democracia. Mucho de lo que los partidos argumentan en defensa de la democracia ha tenido su origen en la acción contundente de la sociedad civil. Ahí tienes tú, por ejemplo, que desde el mes de enero del año pasado, el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello fue sede para la reunión de un conjunto de gente muy experta para planificar y proponer a la Asamblea Nacional una reforma de todo el sistema electoral. Yo, formé parte, me siento muy honrada de haber formado parte de esa comisión y ahí hay un aporte que está entregado. El diputado Guaidó recibió hace casi 7 meses un trabajo muy sistemático de la sociedad civil.
El Centro de Estudios Políticos de la UCABE es un centro altamente calificado y la gente que participó en ese proceso de reforma del sistema político venezolano es de lo mejor de la sociedad civil que hay, de manera tal que si hay trabajo para la sociedad civil, también es una voz, porque la sociedad civil es un ente político, y es un ente político como el empresariado también. ¿Y quién sería la voz que los pueda representar? Ah, no, esa es una pregunta que yo no te la puedo, digamos, responder, pero sería cuestión de que la propia sociedad civil seleccionara quién debe ser. Y el otro asunto que yo quiero, no puedo dejar de, digamos, de decirlo, porque traicionaría mi trayectoria, es que ojalá que este nuevo, esta nueva estructura no sea un club de hombres solamente. Es decir, que, no, te lo digo seriamente, es necesario que la inclusión no sea solo desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva de la sociedad civil, desde la perspectiva de los aportes que pueden dar las mujeres. E incluso creo que debe haber empresarios. María Corina, ojalá incluyeran a Fede Cámaras, por supuesto. Por supuesto. ¿Crees que María Corina va a estar incluida ahí? Bueno, francamente no tengo la menor idea, y con los antecedentes que tiene la MUD respecto a la posibilidad de incluir mujeres, mejor me callo. Ok, mira, y Jesús Torrealba, porque Chugo, que lo quiero felicitar y quiero felicitar a toda la gente que ha tenido que llevar esto adelante, no es una posición fácil para nada. Claro. Pero se está hablando de una coordinación ejecutiva en vez de ser solamente Chugo. No le quita poder a un liderazgo que siempre es necesario en estos casos. Bueno, tú sabes que el liderazgo tiene que ser liderazgo compartido. Si no es liderazgo compartido, entonces vamos a seguir dentro de la misma cultura de liderazgo eminentemente personalista. Y con eso hay que acabar. El liderazgo compartido puede darse con un presidente, un coordinador ejecutivo, es decir, todos los cargos habidas y por haber. Sin embargo, si no hay coherencia en el discurso y una voluntad política de presentarse con una sola voz, vamos a seguir en lo mismo. Un mensaje rapidito para los que nos están escuchando y todos tus alumnos alrededor del mundo de aquí que dicen que te ven siempre. Bueno, yo le deseo a la nueva asamblea la mejor de la suerte y le remarcaría lo siguiente. Infortunadamente, la Asamblea se ha caracterizado por tener básicamente una agenda legislativa. Es necesario que la nueva Asamblea cree una agenda parlamentaria y que se dé cuenta de que es un poder que corresponde a todos los venezolanos, que su zona de influencia la amplíe más allá de las cámaras donde están discutiendo las leyes. Bueno, nosotros vamos a tratar estos temas toda la semana, Evangelina. Seguimos, como te prometí el año pasado, estuviste rapidito, de primero porque el día fue muy rápido, porque tuvimos una cadena. Te espero volver a ver pronto en el programa y seguiremos analizando a medida que vayan sucediendo las cosas. Un gran placer tenerte aquí. Para mí, muchos querido, éxitos este año muchísimas gracias 2017. por este honor. Bueno, representantes de las mujeres, no se pueden quejar. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini Globovisión.